Damos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por este día que nos regalas y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, según nos relata el Nuevo Testamento, después del Señor Jesucristo ser crucificado, ustedes saben que fue crucificado el día viernes por los romanos, después de morir en la cruz, de ser ungido y sepultado en una tumba dispuesta por José de Arimatea, la tumba de Jesús de Nazaret, como así nos enseña el Nuevo Testamento, apareció misteriosamente vacía. Bueno, según nos narra el Nuevo Testamento, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y permaneció 40 días en nuestro mundo, periodo en el que el Hijo de Dios se presentó a muchos. Él estuvo susceptible a ser tocado, y con las marcas de clavos en sus manos. Ahora, y al final de esos 40 días ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Uno de los conceptos erróneos acerca del ministerio de enseñanza de nuestro Señor es que este ministerio terminó con su crucifixión y con su resurrección. Por algún motivo, tenemos la idea que para Cristo, que cuando Cristo fue a la cruz, los discípulos ya tenían toda la capacitación necesaria para servirle, para seguirle, pero eso no fue así. De hecho, es la opinión de muchos especialistas que si el Señor Jesús no hubiera regresado para pasar algún tiempo con sus discípulos, se podría decir que el cristianismo comenzó y terminó con la resurrección. Ahora, ¿por qué? Bueno, como todos sabemos, sus discípulos eran imperfectos, como nosotros somos imperfectos. Uno lo traicionó, los demás estaban escondidos. Pedro se encuentra en silencio avergonzado porque había negado al Señor, y no una vez, sino 3 veces. Tomás es prácticamente un incrédulo por lo que ha pasado. Él decía que tenía que ver si el Señor Jesucristo de verdad había resucitado. Por tanto, el Señor Jesús no lo deja desamparado. En esos días, después de su resurrección, se dedica a darle las últimas instrucciones y para eso se les aparece durante estos 40 días antes de la ascensión. Bueno, hay algunas apariciones relatadas en el Nuevo Testamento. La primera persona que ve al Señor después de su resurrección es María Magdalena, quien fue testigo privilegiado de su muerte junto al apóstol Juan, y después de los sucesos del Gólgota participó en los preparativos de su entierro. Bueno, en Lucas capítulo 24, le voy a leer algunos versículos del 1 al 12, nos cuenta que de un grupo de mujeres seguidoras del Señor que fueron a la cruz. Aquí nos relata así esta versión del Evangelio. Lucas 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a casa, extrañado de lo que había sucedido. Bueno, en el relato de Lucas nos habla de que esta fue la primera mujer o la primera persona que el Señor se le apareció. Ahora, esto también lo relata el Evangelio según Juan, capítulo 20,
algunos versículos del 11 al 18, así nos enseña esta versión del Evangelio de Juan, capítulo 20. Nos dice así, nos enseña así del versículo 11 al 18. Pero María se quedó afuera, María Magdalena, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo del Señor, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más a mis hermanos y dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. La vida de esta mujer, María Magdalena, ya no fue igual después de la aparición del Señor Jesucristo, después de resucitar. Esa fue la primera aparición que el Señor tuvo a sus discípulos, especialmente a esta mujer, María Magdalena. La segunda aparición del Señor Jesús tiene lugar solo horas más tarde, en el camino entre Jerusalén y la aldea de Emaús, cuando el Jesús de Nazaret, nuestro Señor, se le apareció a un hombre llamado Cleofas y su compañero de camino, quienes iban tristes y cabizbajos por la reciente muerte del Señor. Lucas es el único que nos narra este hecho, afirmando que mientras conversaban y discutían, el Señor Jesús se le apareció en persona y se acercó a ellos y se puso a caminar junto con ellos. Estos dos discípulos caminaron y hablaron con el Señor Jesús durante bastante tiempo, sin saber quién era, y solo lo reconocieron horas más tarde cuando llegaron al lugar donde se iban a hospedar, y allí, cuando el Señor compartió el pan con ellos, se dieron cuenta que el Señor era este hombre con el cual ellos estaban hablando. Él, dice la Escritura, que él les abrió las Escrituras explicándoles lo que tenía que pasar con el Mesías, con él. Esa son la segunda aparición que narra las versiones del Evangelio. La tercera aparición del Señor Jesús se produce delante de sus seguidores más cercanos en Jerusalén. Los apóstoles, tristes por la muerte del Señor, se sentían perdidos, sin su líder, abatidos por haberlo abandonado en el momento de su captura y asustados y con el temor de ser también detenidos y correr la misma suerte que él. Estaban escondidos, se encontraban ocultos en ese lugar. El Señor se le apareció allí a ellos, pero en ese momento no estaba Tomás, sino que después, días posteriores, el Señor se le vuelve a aparecer a los discípulos, estando Tomás presente, y que es la cuarta aparición, y el Señor le dice a él mejor dicho, Tomás le dice a los discípulos: si yo puedo poner mis dedos en la marca de sus clavos y poner mi mano en el costado de él, yo creeré. Así que el Señor se le apareció a ellos nuevamente cuando ya estaba Juan con ellos, y le dijo que no fuera incrédulo, sino que creyera, porque más bienaventurado es creer sin ver. Ahora, hay un comentarista que dice que él no quisiera ver actualmente, por ejemplo, alguna manifestación, alguna aparición del Señor, porque dice que más bienaventurado es creer sin ver. Ahora, la quinta aparición del Señor tiene lugar en el mar de Galilea, más o menos a 100 kilómetros del norte de Jerusalén, y este lugar y en ese lugar el Señor hace uno de sus milagros habituales. Esto viene narrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, 20 y 21 específicamente, nos habla de esta aparición del Señor. Dentro del marco de esta aparición también el Señor
hace un aparte con Pedro. Bueno, vamos a leer primero los versículos del 1 al 13 del capítulo 21. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que él era. Muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los peces que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo el Señor. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la vez en que el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Bueno, posteriormente a esta aparición, bueno, como le decía, el Señor Jesús hizo un aparte con Pedro, narrado en este capítulo 21 del Evangelio de Juan. Recordemos que el apóstol Pedro había negado al Señor y estaba muy avergonzado. No se sentía digno de su perdón, y el Señor Jesucristo tiene una parte con él y como para restaurarlo, para restituirlo como su discípulo. Y el Señor le habla a Pedro y le dice en esta versión del Evangelio, a partir del versículo 15 del capítulo 21 de Juan, dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor a Pedro. Lo restauró. Pedro lo había negado. Nosotros en nuestra vida negamos al Señor, y no una vez, no 3 veces, muchas veces, hermano. Siempre en nuestra naturaleza caída, siempre por algún motivo negamos al Señor. Pero el Señor es bueno. El Señor en su inmensa misericordia restituyó a Pedro y nos puede restituir también a nosotros. Posteriormente, después de esta aparición, nos relata también el Evangelio según Marcos que el Señor le dice a sus discípulos, toda potestad me ha dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se le aparece a sus discípulos, le da esta ordenanza o esta gran comisión, que es como se conoce, de predicar el Evangelio. El énfasis no es de ir, sino el énfasis hacer discípulos, hermano. Hacer discípulos para después que seamos discípulos de Cristo, entonces bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, con sus manos alzadas, el Señor los bendijo y subió al cielo. En el primer capítulo del libro de los Hechos, nos narra que mientras sus seguidores miraban, 2 hombres se comunicaron con ellos y le dicen,
Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá del mismo modo que lo han visto subir al cielo. Bueno, sabemos nosotros, hermanos, por los relatos en 1 Corintios capítulo 15, en el libro de Hechos capítulo 9, que el Señor Jesús se le apareció también a Jacobo, el hermano del Señor, se le apareció a Saulo de Tarso, quien sería a partir de ese momento el apóstol Pablo. Pero la enseñanza del Señor Jesucristo no se quedó allí en estos 40 días que él visitó a sus discípulos después de su resurrección. Antes de la ascensión, como yo le decía, él visitó a muchos de sus discípulos, se le apareció. Pero como le decía, esta enseñanza, este ministerio de enseñanza, no solo quedó allí, sino que nos narra el capítulo 1 del Evangelio del libro de los Hechos, nos narra que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para enseñarnos, para llevarnos a toda verdad. Es además nuestro consolador, nuestro pronto auxilio, nuestro maestro, y es el que vino a dar gloria al Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice: pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y en Hechos capítulo 1, dice así: después de padecer la muerte, versículo 3 en adelante del capítulo 1 de los Hechos, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8 dice también: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos amados, algunas aplicaciones que podemos nosotros tener para el día de hoy. Podemos darnos cuenta que Dios no usa personas perfectas, sino personas que estén disponibles, que sean dependientes de Él. Los discípulos que Él escogió fueron imperfectos, como somos nosotros imperfectos. Uno lo traicionó, Pedro lo negó, huyeron cuando Él estuvo complicado. Cuando leíamos la pesca milagrosa en el Evangelio de Juan capítulo 21, el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y también a nosotros en este siglo XXI: ustedes pueden echar la red todo el día y toda la noche, pero sin mí no van a pescar nada. Dependemos del Señor Jesús, de su gracia, porque separado de Él, como nos enseña Juan capítulo 15, nada podemos hacer. Por lo tanto, mis hermanos, amados, mis hermanas, dependamos enteramente del Señor Jesús. Él instruyó a sus discípulos en los 40 días antes de su ascensión y ahora nos instruye a nosotros a través de su Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una relación con Jesucristo en este tiempo que estamos confinados en nuestros hogares? De la misma manera en que uno tiene que hacerlo con nuestros propios hijos, pasando tiempo con Él. Un pastor amigo mío dice que la palabra amor se deletrea tiempo. Nosotros, si queremos tener una relación íntima con nuestro Señor, tenemos que pasar tiempo con Él en oración, en lectura de su palabra. Esa es la manera de desarrollar una relación con Cristo nuestro Señor. Hablando con Él en oración, escuchándole por medio de su palabra, pasando tiempo a solas con Él. En este tiempo de cuarentena voluntaria en algunos casos, por esta contingencia del coronavirus, sigamos recibiendo las instrucciones que el Señor Jesús nos quiere dar por medio de su Espíritu y afiancemos nuestra relación con Él. Amados hermanos, en este tiempo mantengámonos en nuestra casa estudiando su palabra, reflexionando. Ayudemos al prójimo. Si tenemos necesidad de salir a algún lugar, hagámonos con todas las medidas de precaución. Ayudemos a nuestros vecinos que están necesitados, que no pueden ir al supermercado, que necesitan algo, pero siempre cuidándonos, hermanos.
cuidándonos unos para no contagiar a otros, para no contagiarnos a nosotros mismos, para no expandir, Señor, esta situación, hermano, esta situación que está sufriendo nuestro país y el mundo entero. Seamos razonables, cuidemos nuestra salud, pero sobre todo meditemos en la naturaleza y el amor de nuestro Dios. El Señor está ahí cercano para que nosotros en este tiempo complicado tengamos esa consolación que es a través de su Espíritu y seamos también consoladores los unos por los otros. Cuidémonos, hermanos, oremos los unos a los otros y difundamos la verdad del amor de Dios. A pesar de tener este coronavirus, a pesar de esta pandemia, Dios es amor y Dios es bueno. Que el Señor nos bendiga.